Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo en nuestra casa de pan, un espacio donde podemos como familia, hijos de un mismo Padre, hermanos por Jesucristo, podemos expresar ese amor, esa bondad de Dios que ha derramado sobre nosotros, pero también podemos compartirla con los demás. Así que gracias por reportar esa sintonía, pero mejor aún por estar congregándose en aquellos lugares donde tenemos a Templo Belén en cualquier lugar de Colombia, aquí en Antioquia o aún en lugares de otros países donde se están comunicando con nosotros. Esperamos que la gracia de Dios permanentemente que está sobre nosotros sea manifestada para que otros puedan conocer al Señor y especialmente los pueblos no alcanzados. Y a propósito de ello, vamos a orar por lo que pasa en nuestro país, vamos a orar por las necesidades de todos, pero en nuestra oración misionera queremos tener en nuestra cuenta permanentemente aquellos pueblos indígenas colombianos donde se necesita un liderazgo autóctono. Estamos capacitando en muchos espacios, en distintos lugares de Colombia, a los pastores y líderes indígenas que ya están pastoreando nuestras aproximadamente 36 iglesias en medio de ellos y como otras 14 que están desarrollándose ahora. Y vienen muchas más, pero necesitamos obreros. Así que oremos y creámosle al Señor. Padre, gracias por tu amor, bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque nuestros pueblos indígenas, más de 100 que hay en Colombia, son bellos, son hermosos, son comunidades preciosas. Intercedemos y clamamos por ellos. Pero también queremos que se levante un liderazgo entre ellos. Ya hay pastores, ya hay líderes. Necesitamos más. Entonces necesitamos, Señor, organizarnos para capacitarles. También queremos tener más obreros transculturales que estén ayudándonos en compartir el Evangelio con estas comunidades, desarrollar su liderazgo. Todo para tu honra y gloria y para que miles de ellos puedan conocerte. Que haya una porción de las escrituras en su propio idioma. Estamos trabajando en traducción de las escrituras, alfabetización y también desarrollo comunitario, donde ellos puedan leer textos educativos en su propio idioma y no pierdan la maravilla de lo que es un lenguaje. Glorifícate, Señor. Clamamos por Colombia, para que nos ayudes a que la polarización no destruya. Al contrario, que podamos en Jesucristo y en el amor mostrado en la cruz del Calvario, cuando tomó nuestro lugar, podamos dialogar, podamos compartir, podamos ayudarnos unos a otros. Señor, gracias, porque sabemos que tu corazón también está con los que sufren en medio de las guerras en todo el mundo. No cesamos de interceder, de clamar, de pedir, porque nos duelen las miles de familias que están sufriendo pérdidas por lo injusto de la guerra. En una guerra no hay ganadores, siempre hay perdedores. Pero Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que la paz, la gracia, la bondad, la misericordia, el perdón, la justicia pudiera llegar a los corazones. Por eso lo predicamos con plena convicción. Tú sanas, tú restauras la parte física, haces milagros que a veces son inexplicables, Señor. Los entendemos porque tú eres Dios. Pero lo más importante, transformas el corazón. Así que aquí estamos para permitir la obra de tu palabra y tu Santo Espíritu en nosotros a través de Cristo Jesús. En su nombre oramos y creemos, oh Dios. Amén. Muy bien, queremos compartir en este espacio de hoy un tema que siempre genera un poquitico de preguntas, inquietud y en algunos hasta un poco de miedo. Y vamos a irnos precisamente al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 13, versículos 11 al 18. Estamos en tiempos muy complejos y muy difíciles. Y desafortunadamente la desinformación es lo que está informando. Imagínense qué contradicción. Desinformación informativa. Y por eso aún nosotros los cristianos podemos ser engañados. Por eso necesitamos permitir que las escrituras sean las que nos orienten y nos aclaren para interpretar lo que sucede en este tiempo. Dice así la palabra de Dios. Luego vi a otra bestia. Esta salía de la tierra. Tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal.
hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces, la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Además, exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. Padre, es tu palabra y con suma urgencia la necesitamos. Ayúdanos a entenderla, comprenderla y vivir según sus parámetros. La orientación mejor que podamos tener siempre proviene de tu palabra y que lo hagamos todo para tu honra y gloria y bendición de millones en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tenemos aquí el texto famoso que habla, o por lo menos del número famoso 666, con muchas posibles interpretaciones para distintos pensadores o teólogos cristianos y corrientes evangélicas. No vamos a hacer una interpretación ni un estudio acerca de la escatología que presenta Apocalipsis, en el sentido directo de interpretar el número, quiénes son los personajes y este tipo de cosas, sino basarnos en lo que de fondo quiere implicar y decir. Recuerden que ponerle nombres de hoy a los personajes que están descritos en el libro de Apocalipsis, pues requiere de mucho riesgo. Pero ¿por qué más bien no entender qué es lo que está pasando y lo que va a suceder en términos generales? Y luego vamos a poder distinguir cuando se presenten los personajes cómo va a suceder todo esto. Vamos a encontrar básicamente en lo que son las bestias que aparecen allí, el número y lo que se pretende con esto, encontrar claridad y poder interpretar si se asemeja a lo que estamos viviendo. Empecemos hablando de esto, el engaño y la usurpación. Para hoy queremos hablar del 666. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cuándo será? ¿Será que es ahora? Encontramos en esta descripción básicamente la obra de Satanás oponiéndose a Dios. Por eso hablamos de Cristo y hablamos del anticristo. Aunque el falso Mesías es uno específicamente. Anticristo se puede referir a muchas personas y sistemas que se levantan contra Cristo, anticristianismo. Aparecen bestias, la bestia del mar, que algunos dicen se refiere al Hijo de Dios y es muy probable. La bestia de la tierra se refiere al Espíritu Santo, a la usurpación del Espíritu Santo. La bestia del mar a la usurpación del Hijo de Dios. Es interesante poder notar que Satanás siempre trata de engañarnos y por eso aparece una bestia que es capaz de morir y luego resucitar. ¿No les parece interesante? Pero el que se cranea todo esto es Satanás. Y Satanás, por supuesto, quiere tomar el lugar de Dios. Repasemos de nuevo. Satanás quiere tomar, usurpar el lugar de Dios. Lo hace con engaño, pero es falso. La bestia del mar, el lugar del Hijo de Dios, pero es falso, con engaño. La bestia de la tierra quiere representar al Espíritu Santo, pero es falso y tiene engaño. Luego nos dice el pasaje con claridad que va a haber señales y prodigios engañosos que engañan. Por eso entendemos lo que dice la Biblia, que aún los escogidos, si no nos cuidamos, por eso hay que ayunar, por eso hay que orar, hay que vigilar, hay que revisar nuestras vidas. Aún nosotros podríamos ser engañados. Cuando se refiere a la marca, que dice que es en la frente o en el brazo, en alguna parte de uno de los brazos, algunos dicen, en aquella época los judíos conocían las famosas filacterias, que eran unas cajitas que se ponían acá o se ponían en
los brazos, en uno de los brazos. Y eso era muy importante para los judíos. Pues aquí pareciera que es algo parecido. O tal vez, interpretan otros, una marca romana que le ponían a los esclavos. Eran propiedad de su amo. Y precisamente ese número 666 está indicando propiedad de un sistema o de alguien. Otros dicen que era un tatuaje que se hacían los soldados romanos cuando querían honrar a su general. Todo esto aparece descrito como una profecía que pudo suceder en el pasado. Recordemos cosas como estas. Nerón murió, ya no persiguió más a los cristianos, se suicidó, pero luego viene posteriormente, después de un periodo de tranquilidad, Domiciano, que empieza a perseguir. Entonces muchos dicen, eso pasó, pero va a suceder. Seguro que va a pasar. Nadie puede hacer algo en favor de nadie según este sistema. Solo el que el sistema o el que tiene el poder aprueba. No puede haber competencia para este que se proclama como Dios. Eso era lo que pasaba en esa época y que a través del tiempo como que se sigue repitiendo y más hoy. Los buenos no pueden ser sino los que el sistema o el gobernante diga. Nadie puede ser benefactor sino solamente el sistema de poder. Por eso los césares se mostraban como dioses. Otro asunto, ofrecer la bondad al alcance de todos. En otras palabras, que todos podamos ser buenos. No se puede. Solamente aquellos designados por el poder son los que pueden ser buenos. Todos los demás necesitan ser controlados. Y si se levanta una comunidad o personas que son capaces de mostrar la bondad, de hacer cosas por las personas y ofrecer soluciones verdaderas al alcance de todos, de acuerdo a su desempeño y capacidad, pues va a ser peligroso. Todas estas comunidades, todo un sistema que se levante a competirle al poderoso, en este caso ellos en aquella época interpretarían el sistema romano, pero en el futuro será el que quiera gobernar el mundo, pues será peligroso. La marca era relativa al imperio, marcados como propiedad. Era el sistema de gobierno era el que denominaba y ponía los nombres y usted que creía que no podía creer. Nadie lo hacía por su voluntad, era una fuerza ejercida sobre las personas. ¿Cuándo? ¿Será que esto está pasando ahora? Pues vamos a leer muchos textos bíblicos, prácticamente va a ser lecturas, pero se conectan totalmente para que podamos entenderlo. Segunda de Tesalonicenses 2:7 nos presenta la actitud y la soberanía de Dios. Ahora, amados hermanos, vamos a leer versículos 1 en adelante. Aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dice, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Anarquía, dice. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios. Y a cada objeto de culto incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces, el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Este es un pasaje bastante claro. Y aquí nos habla acerca de lo que Dios sabe y conoce. Dios está advirtiéndole a su pueblo. Va a haber un engaño. En su soberanía Él permite esto. Pero nos está anticipando y nos está advirtiendo. Y va a tomar el lugar de Dios. Va a querer mostrarse como el que todo lo puede.
el que es capaz con señales, milagros y prodigios que engañarán a muchos. Esto definitivamente va a suceder. Y lo que nos está diciendo el pasaje es que ya se está manifestando. ¿Será el momento culminante? Tal vez no, pero que ya existe el espíritu de aquel que se opone al Mesías. Claro que sí. ¿Cómo se va a dar esto? Es a través del control. La esclavitud versus la autonomía o libertad. El control que esclaviza o la libertad que da autonomía. Juan 8:31 nos dice, al 32, Jesús les dijo a los que creyeron en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En otras palabras, el Evangelio de Jesucristo, Jesucristo nos da libertad. Todos los otros sistemas de poder quieren controlar y esclavizan. Aparece aquí también el engaño a través de lo bueno presentado como malo y lo malo que va a cobrar una apariencia de bondad. Isaías 5:20, 23 nos advierte. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que puedan tomar. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Esta es una descripción de Isaías profética muy poderosa. Sabios en su propia opinión. O sea, lo que definen y lo que dicen que es así y que es bueno o es malo, lo hacen según su pensamiento. Ni siquiera van a aceptar lo que dice la ciencia, porque va a ser algo por imposición. Ejemplos. La familia biológica no va a ser la única alternativa. De hecho, la familia biológica, esta que se puede reproducir, se va a levantar como algo que no es como agradable, que es muy pesado, es una carga y no ayuda. Al contrario, impone sobre nosotros penurias. Lo dice primera carta a Timoteo 4:1 y 5, profetizando. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Ahora, aquí cabe aclarar que se está refiriendo no a que haya alimentos, todos los alimentos, todo lo que podamos comer es bueno, no. Hay alimentos que nos hacen daño, pero el problema aquí no es que se dice a través de una lógica demostrada, sino de una imposición de un sistema donde a través de mentiras se imponen cosas basadas en desinformación. ¿Será que eso está pasando hoy? En los Países Bajos, en Europa y bueno, lo que es lo que llamamos Holanda o ahora Países Bajos le dicen, ¿han notado ustedes que hay una fuerte oposición entre la fuerza del Estado y los que siembran la tierra? Han tenido que salir a protestar. En Holanda se está levantando un tremendo problema porque se está cuestionando la autonomía de los que siembran la tierra, que nos dan el alimento. Y dice la Biblia que el alimento será muy valioso y ya en la historia bíblica el alimento, si no hay alimento, nos vamos a morir. Entonces, controlar la alimentación, dinero, hablaba yo en estos días con alguien, ni oro podemos comer. Pero ¿por qué se pelea por el control de la alimentación? Por eso hoy los que siembran la tierra en Europa están protestando. El Estado quiere apropiarse de todo en un supuesto beneficio. El bondadoso gobierno de turno de cualquier sistema querer controlar. La familia que se reproduce va a tener problemas, pero mire la contradicción. Salmo 127, 3-5 nos dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba lleno de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusaciones en las puertas de la ciudad. Dice la Biblia que la riqueza, y muchas veces menciona esto,
La riqueza de una familia, un padre, una madre, son los hijos. Ahora, si son los hijos la riqueza, entre más hijos, más riqueza hay. Pero hoy dicen, no, tener hijos es la ruina. Uy, eso nos trae a la ruina porque cuestan mucho, es difícil. ¿Por qué ese pensamiento contrario? Hoy, por eso, la gente no quiere tener hijos. Pero llega aquí al punto interesante. Hablamos de comida, hablamos de hijos, tener hijos. Empieza a haber un control. ¿Será que sí puedes comprar? ¿Será que tú sí puedes vender o te tengo que autorizar? El control de lo que se vende y lo que se compra, que es lo que nos dice el texto. La sociedad civil será doblegada. Y el mejor y mayor ejemplo de una sociedad civil fuerte es la comunidad cristiana. Los medios de comunicación van a ser controlados junto con lo que se quiera hacer para que ningún grupo humano se pueda levantar autónomamente para bendecir a otros y ayudar. Juan 8, 42, 45 nos dice, Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Porque no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pero ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Aquí aparece Satanás como el mentiroso y el engañador y el que controla la información. Versus Dios, Hebreos 1:1-3. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Dios puede controlarlo todo. El Hijo de Dios nos lo da todo. Él es el único que puede ser bondadoso. Por eso hay una pelea entre Satanás, el gobierno humano y el gobierno de Dios. Ahora, para ir redondeando, ¿qué hacer? La Biblia nos recomienda en Hechos 1:7-11. Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Bueno, y empieza a decirnos el texto que nosotros tenemos una labor que hacer, pero los tiempos los conoce Dios. Entonces, si Dios conoce los tiempos, ¿qué deberíamos de ser nosotros? Pues simplemente estar cerca de Dios y preguntarle. Lucas 12:54-56. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo, cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen, viene la lluvia. Y tienen razón. Cuando sopla el viento del sur, dicen, hoy será un día de mucho calor. Y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Aquí Jesús le estaba diciendo a los religiosos que lo creían que sabían todo, le está diciendo, ustedes no son capaces de reconocer el tiempo. La pregunta es, ¿somos capaces nosotros? Dios es el dueño de la información y por eso debemos acercarnos a Él. Primera de Crónicas 12:32. De la tribu de Isaacar había 200 jefes juntos con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Aquí la palabra nos está estimulando a nosotros para que de una u otra manera podamos saber qué es lo que está sucediendo. Aquí vuelvo al ejemplo de lo que está pasando en Europa, lo que está pasando o pasó en Estados Unidos. Los países del primer mundo, curiosamente, ahora pasan a estar rezagados en muchos aspectos. Ya no están teniendo hijos y entonces su raza se está perdiendo. Siendo los más poderosos, los arios, los fuertes, los poderosos, ahora están en peligro de extinción. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Entonces, encontramos que todo lo que estos países avanzados, adelantados, según la naturaleza humana y su capacidad humana, hoy parece que todo les está saliendo al revés. ¿A quién debemos seguir nosotros? Tenemos demostrado por la historia, se han equivocado. Entonces miremos la escritura. ¿Qué debemos hacer? Con la cabeza, Proverbios 4:18-23 nos dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor.
pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad, ni siquiera saben que tropiezan. Hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Aquí el texto en la traducción se refiere más que al corazón físico, se refiere más a la mente donde podemos reflexionar. Segunda carta a los Corintios, Nuevo Testamento, nos amplía 10, 3 al 6. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Si hay algo que tenemos que cuidar es nuestro pensamiento, porque si no, vamos a recibir ideas equivocadas y nos vamos a desviar de lo que Dios quiere y nos va a pasar lo impensable, destrucción. Primera de Corintios 2, 1 al 5 dice, amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje, mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Consultemos el Evangelio como referente y centro de nuestros pensamientos y decisiones, no los chismes y la información del mundo. Esa la leemos, pero siempre revisar a la Escritura. Para saber qué pasa en el mundo, sí, pero es al fin y al cabo la palabra la que tiene la última palabra. En nuestro corazón, allí donde están nuestras emociones, nuestras decisiones. Lucas 12, 29, 34. No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Eso es lo que piensa el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues el Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes está seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estará también los deseos de su corazón. Mi corazón debe estar enfocado en lo que Dios quiere. Si yo lo pongo en las cosas de este mundo, mi corazón se desvía. Mi mente debe estar llena de la información de Dios. Mi corazón puesto en Dios, en su palabra, porque me va a bendecir. Pero si yo tengo otros intereses, me desvío detrás de esas cosas. Ahora, no solamente basta con pensar bien, con tomar decisiones bien, sino que hay que actuar. ¿Qué pasa con las manos? Estamos hablando cabeza, corazón y manos. Eclesiastés 9, 5 al 10. Los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada. Ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. Lo que hayan hecho en su vida, odiar, envidiar, pasó ya hace mucho. Ya no son parte de nada en este mundo. Así que, adelante, come tus alimentos con alegría y bebe tu vino con un corazón contento, porque Dios lo prueba. Vístete con ropa elegante y échate un poco de perfume. Vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Este texto es mucha bendición. Otro texto, otra versión dice, lo que se te viene a la mano, hazlo y hazlo rápido y pronto. Hermanos, además de pensar, además de tomar decisiones, tenemos que actuar, tenemos que organizarnos. Porque sí, va a venir persecución, van a haber dificultades. La iglesia del Señor Jesucristo nos dio ejemplo de eso cuando empezó allí. La primera iglesia, la que comenzó, se organizó en medio de la persecución. Hechos 2, 43, 47 nos dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en el mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad.
Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. No voy a hablar de esto hoy, pero este pasaje nos invita a actuar. La iglesia se organizó y se unieron como comunidad para ayudarse y que ninguno tuviera necesidad, no importa la gran persecución que hubo. Hoy debemos, por principio, organizarnos. Las persecuciones van a venir en lo económico, pero también en lo moral, en lo espiritual. Sea como sea, tenemos que organizarnos. Desde hace un tiempo vengo con varios hermanos de la iglesia pensando en generar algo juntos que funcione en este mundo, porque nos lo recomienda la palabra, con nuestro corazón puesto en Dios, seguido por la Escritura. ¿Qué tal que cooperemos y tengamos una cooperativa, donde nos podamos ayudar unos a otros y ser muy organizados y ordenados, haciendo uso de las formas legales que tenemos, pero sobre los principios que nos rigen a nosotros, que son los principios morales de las Sagradas Escrituras? Vamos a hablar de eso luego, porque la Biblia nos orienta. Pero concluyamos con un texto precioso, Efesios 5, 15 al 20. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en este día porque tú has sido bueno, porque tu misericordia nos ha acompañado. Señor, ayúdanos para que pensemos bien, que la información que podamos tomar como base y luego tomar decisiones sea la de tu palabra, que todas las demás cosas las interpretemos a la luz de tu palabra, que nuestro corazón esté puesto siempre en ti, oh Dios, en seguir tus principios, que nuestras decisiones estén marcadas por lo que tú deseas, que nuestras emociones estén siempre allí controladas bajo la dirección de tu palabra, y que con nuestras manos y actuaciones nosotros podamos ayudarnos unos a otros. Señor, la mayordomía es parte de ese legado que nos has dejado. Todo para tu honra y gloria y bendición de muchos. Ayuda a la iglesia, ayuda a nuestros hijos para que seamos sabios y nos comportemos como una comunidad organizada en medio de un mundo malo y difícil y tiempos malos, como lo describe tu Escritura. Glorifícate pues en nosotros. Aquí estamos, Señor, para servirte y honrarte en Cristo Jesús. Amén. Así que, mis queridos hermanos, 666, sí, el número 3 veces el 6, queriendo ser Dios, el número 6, que es incompleto, no es la perfección, que es el 7, es el hombre queriendo ser Dios. Y por eso hay tantos problemas hoy. Si entendemos esto, caminaremos en seguridad. Aunque ese espíritu ya está, el día que se manifieste totalmente, nosotros en Cristo Jesús estaremos preparados y en victoria. Bendiciones para todos, nos encontraremos en una próxima ocasión.